Hermanos y hermanas, bienvenidos a la instrucción para líderes de templo e historia familiar. Esta reunión mundial histórica se está llevando a cabo en 180 países. Se producirá en 10 idiomas y se traducirá a muchos otros bajo la dirección de las presidencias de área locales. Daremos inicio con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día y porque podamos estar aquí reunidos hoy. Te damos gracias por tus líderes y sus mensajes. Te damos también gracias por la historia familiar y porque a través de ella podemos acercarnos más a nuestros antepasados y conocer más de ellos. Te pedimos que el día de hoy podamos tener la compañía de tu Espíritu y que podamos tener nuestros corazones abiertos a recibir inspiración y respuestas a nuestras oraciones. Te pedimos también que podamos aprender y entender nuevas formas en las que podamos ayudar y fortalecer la obra del templo, la obra misional y la historia familiar desde donde sea que estemos. Estas cosas te las pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema para esta instrucción proviene del presidente Russell M. Nelson. En la Conferencia General de abril de 2020, él nos dio esta promesa eterna. Les prometo que conforme aumenten el tiempo que pasen en el templo y en la obra de historia familiar, aumentará su capacidad de escucharle a Él. Piensen por un minuto en lo que acabamos de escuchar. Es una promesa de un profeta del Señor, que si incrementamos nuestro enfoque en el templo y la historia familiar, incrementará nuestra capacidad para escuchar la voz del Señor Jesucristo. Al hablar de nuestra necesidad de escuchar al Señor, Él enseñó. Vivimos en un mundo complejo y cada vez más contencioso. El constante acceso a las redes sociales y un ciclo de noticias de 24 horas nos bombardean con incesantes mensajes. Si hemos de tener alguna esperanza de examinar la infinidad de voces y las filosofías de los hombres que atacan la verdad, debemos aprender a recibir revelación. En los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Es claramente importante aprender a escucharle a Él. También es obvio que existe un vínculo entre el templo, reunir a nuestros antepasados y nuestra capacidad para escucharle a Él. Esta es una obra importante. La obra de salvación y exaltación está avanzando de maneras notables. Miren conmigo este video corto a medida que aprendemos de los demás. Me llamo Rocío Gutiérrez. 서강원 영예입니다. Hi, I am Avery Anna Peterson. Hola, mi nombre es Juana Elwin. I am Len Merrill. Mi nombre es María José Ramírez. I'm Arlene Viricino Toledo of Mangaldan, Pangasinan, from the country of smiles, the Philippines. I live in Beirut, Lebanon. Soy de Guatemala y vivo en Mesa, Arizona. I'm from San Diego, California. I live in Beirut, Lebanon. I learn to hear him every time I strive to keep myself on the covenant path. And I was 13 years old when I started to look for my ancestors. And I will spend hours and hours looking for names at the Family History Center in Santiago. A medida que trabajo en historia familiar y participo de las ordenanzas del templo, puedo oír los susurros del Espíritu testificándome que esto es verdad. Even just going and sitting in the temple parking lot, I can hear him and just feel peace and comfort, and I think that's him. Para mí la historia familiar es muy importante porque me hace feliz. Using my time in family history and temple work has improved my ability to hear the Savior by connecting me with my ancestors and leading me to hear an answer that I needed in my life. My ability to hear him has broadened as I have written down things I've learned about ancestors. It reminds me that I can do hard things because my family members in the past have also done hard things. Indexing, reviewing, and searching family names on Family Search and interviewing family relatives have always brought happiness, love, peace, and faith in my life. As I searched for my ancestors, I felt their presence. I felt peace and joy. La obra del templo y la historia familiar realmente te acerca y te permite escuchar
los susurros del Espíritu y sobre todo saber que el Salvador está contigo y que te puede guiar y te puede consolar. I've had the Spirit wake me up in the middle of the night with words running through my head. They were obviously Him speaking to me, and I know that this is because of my desire to work on my family history and the craving that I have for the quiet in my life. Las experiencias más sagradas que he tenido en mi vida se relacionan con la obra del templo y de la historia familiar. Una bendición para mí en mi búsqueda de respuestas y ha mejorado mi habilidad de arrepentirme y de escuchar la voz del Señor. I gained a testimony of family history that, really just brought the Spirit more into my life. I felt like I was more finely tuned to the Holy Ghost. I feel like I am so strongly enabled to hear Him. I know that He is there guiding me. I know that my ancestors are there guiding me. And I know that we're all working together to find the pieces of the puzzle as I prepare for being temple worthy next year. And I can have my family together forever. And family history allows me to continue that connection when they have moved on, especially those who have not heard or had the opportunity to embrace the Savior's love. He has a great plan for each one of us. Historia familiar es la manera que nuestro Padre Celestial nos ha dado para ayudar a rescatar a nuestros antepasados. Y la expiación nos da la oportunidad de poder llegar a ser familias eternas. Sé que todas estas cosas solamente las podemos alcanzar haciendo convenios sagrados en el templo. Y era increíble la sensación cuando encontrábamos a un hombre de nuestra familia, cuando encontraba a un antepasado mío. I realized that the Lord speaks to us in so many ways, and that was such a wonderful experience for me. Se les ha invitado a participar en esa instrucción para líderes, ya que ustedes y yo estamos completamente involucrados en la obra de salvación y exaltación, que incluye, como una de las responsabilidades divinamente señaladas, unir a las familias eternamente. Esperamos que al terminar esta reunión hayan recibido una o dos impresiones sobre cómo magnificar nuestro oficio ante el Señor de mejor manera como enseñó Jacob en el libro de Mormón. Tal vez no se trate de lo que se diga, sino de lo que escuchen a través de las impresiones y los susurros del Espíritu. Si escuchan la voz suave y apacible, el Espíritu les enseñará todas las cosas que necesiten. Sé que el Señor ansía compartir luz y conocimiento con cada uno de nosotros a medida que nos esforzamos por llevar a cabo la salvación y la exaltación de los hijos de Dios. Gracias por su fe y dedicación en esta gran obra. Testifico que Dios ciertamente es nuestro Padre Celestial. Somos sus hijos. Jesucristo es su Hijo unigénito en la carne, nuestro Salvador y Redentor. Esta es la iglesia de Jesucristo, su iglesia. Y esta es su gran obra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Los saludo, jóvenes en nuestro panel. Soy el Elder Kevin Hamilton, de los 70, y sirvo actualmente como director ejecutivo del Departamento de Historia Familiar. Nos honra tener con nosotros al Elder David A. Bednar, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, quien actualmente preside el Consejo Ejecutivo de Templos e Historia Familiar. Elder Bednar, hoy la tecnología nos permite reunirnos con un panel de jóvenes de todo el mundo. Usted y yo nos encontramos en Salt Lake City, Utah, pero nuestros panelistas están en Guatemala, Brasil, Francia, Alemania, Japón y Filipinas. Hablan francés, alemán, español, portugués e inglés. Que yo sepa, esto no se había hecho antes, así que les pedimos paciencia en esta nueva tarea. Estos jóvenes se han reunido en este panel de análisis para aprender de usted y para compartir sus ideas y experiencias en cuanto a cómo los ha ayudado la obra del templo y de la historia familiar a escuchar la voz del Señor. Elder Bednar. El presidente Nelson hizo una promesa extraordinaria en cuanto a escuchar al Señor. Prometió que al participar en la obra de historia familiar, recibiríamos una capacidad adicional para escucharlo más eficazmente. Al involucrarse en la historia familiar,
¿Qué han aprendido en cuanto a escucharlo? Henry, por favor. Hay muchas maneras en las que podemos recibir revelación del Señor. A veces pensamos que la única manera de recibirla es por grandes acontecimientos como la aparición de un ángel. Pero podemos recibir revelación importante que nos brindará ayuda incluso de maneras sencillas. Podría tratarse de alguien que comparte su testimonio en un discurso de la conferencia general que parecería que fue hecho para nosotros, incluso mediante sueños. Henry, has hablado de algo muy importante. Muchos miembros de la Iglesia piensan que deben ser muy conscientes de que están recibiendo revelación. En otras palabras, tengo que recibir revelación y tengo que saberlo en el momento que la estoy recibiendo. Y eso no siempre es así. Si piensan en Nefi, cuando se le mandó regresar a Jerusalén para obtener las planchas de bronce, dijo que iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer. Es decir, solo estaba tratando de hacer lo que sabía que debía hacer, y al avanzar hacia Jerusalén, estaba siendo guiado e inspirado, pero en el momento no reconocía o sabía en realidad lo que estaba ocurriendo. En algunas ocasiones pensamos que necesitamos prepararnos, alistarnos para recibir revelación. Si vivimos el Evangelio y guardamos los mandamientos, estamos viviendo en la revelación. No es un acontecimiento extraño para el que necesitamos prepararnos. Debería ser parte natural de nuestra vida. Henry, tu comentario ha sido fantástico. Gracias. Cuando escuché la invitación del presidente Nelson, me sentí inspirada a disminuir las distracciones, como apagar las notificaciones que llegan de las redes sociales y pasar más tiempo conversando con el Padre Celestial y Jesucristo y participando en la obra de salvación. Traté de comunicarme con las mujeres jóvenes y de pasar más tiempo estudiando las Escrituras. Eso me ayudó mucho a escucharlo. Entonces, no es que abandonaste las redes sociales. Usaste tu tiempo para hacer cosas que pensaste que eran más importantes o mejores. Simón, por favor. Tal como menciona cuando se me llamó a la historia familiar, yo no comprendía la importancia de esta y el vínculo que tenía con la iglesia y la enseñanza del Evangelio. Pero al ayudar a los miembros y hacer mis propias ordenanzas en el templo y usar mis propias tarjetas, sentí el Espíritu como nunca. Sentí mucho amor. Y gracias a la obra del templo, de historia familiar, he podido comprender muchas cosas y entender que al hacer la obra por mis antepasados, puedo comprender mejor la importancia y el amor de Dios por cada uno de nosotros y de darnos la oportunidad de ser miembros de la iglesia y unirnos a su plan para poder regresar con Él. Es mucho el amor que Dios nos da. Eso es todo. ¿Qué harás para recordar estas cosas que aprendiste? En ocasiones, los adolescentes de tu edad se distraen o entretienen con otros intereses. ¿Qué vas a hacer para poder recordar lo que has aprendido, el sentimiento de amor, el poder del Espíritu? Voy a escribirlo en mi diario para que cuando lo vuelva a leer,
sepa lo que sentí y que fue importante. Simón, esas son respuestas fantásticas. Permíteme recomendarte una cosa más. La fe en el Señor Jesucristo es un principio de acción y de poder. Primero, actuamos en conformidad con las enseñanzas de Cristo. Después somos bendecidos con el poder de su Espíritu. Se requiere más que solo arrodillarse y orar. Después de orar, tenemos que levantarnos y trabajar. Preparen nombres y cuando los templos tengan más funciones disponibles, podremos llevarlos al templo. Hacer la obra es una expresión de fe. Así es como edificamos la fe. El Salvador nos enseñó. Zoe, por favor. Hicimos árboles familiares de antepasados. Les pegamos fotos y los colocamos en la pared. Una vez vino un amigo, los miró y se quedó perplejo y preguntó qué eran. Entonces, le dije que era un árbol familiar con nuestros antepasados, mis abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Él dijo, no sé nada sobre esto. ¿Cómo puedo aprender? Le hablé del programa de historia familiar de la iglesia. Le hablé del programa de historia familiar que tenemos en la iglesia. Tal vez podemos ayudarlo a conocer mejor a sus antepasados. Zoe asumió que este amigo no era miembro de la iglesia, ¿es correcto? Sí. Has resaltado algo que la mayoría de los miembros no llegan a comprender, que la obra de historia familiar y la obra misional son la misma obra. El espíritu de Elías descansa sobre las personas a medida que tienen un interés mayor en sus antepasados. Lo que has hecho es presentarle el Evangelio a tu amigo de una manera muy natural y normal, al compartir motivos por los que hacemos la obra de historia familiar. Henry. Me parece muy interesante lo que se ha dicho, que la historia familiar y la obra misional van de la mano. Eso es algo que trato de aplicar en mi vida. Me ha ayudado ahora. Todavía soy joven. Me faltan 3 años para ir a la misión, pero me ayuda ahora al aprender de la historia familiar y al crear tarjetas para llevar al templo. ¿Cómo puedo enseñar a otros a crear sus propias tarjetas para que efectúen las ordenanzas de sus antepasados? Esto me permite trabajar en el campo misional con la historia familiar. Cuando vaya al campo, podré trabajar de una manera hábil mediante la historia familiar. No solo con los miembros, también con los que no son miembros, para que entiendan lo buena que es la historia familiar y sientan la luz de Cristo. Que el Espíritu Santo les enseñe que esta es una obra maravillosa. Así se convertirán y ayudarán a aquellos que son miembros y tienen dificultades y no entienden la historia familiar. Henry, quizás debamos hacer una excepción y ver si podemos enviarte al campo misional ahora, dada tu comprensión de la conexión entre la obra misional y la obra de historia familiar. Solo hay una obra. Henry, por favor recuerda eso cuando seas misionero. Gabriel, adelante. Pues a mí me gusta comprar esto con el recogimiento de Israel. Pues, como ya habían dicho, ¿verdad? Esta obra no es solo para las personas que ya han fallecido, sino que también es para las personas que están vivas. Podemos trabajar de ambos lados del velo. Esto es algo que, en mi parecer, pues se debe hacer con amor. Es como cuando nosotros tenemos a alguien que nosotros queremos enseñar, nosotros tenemos que enseñarle con amor. Es como la persona, ¿verdad? Si alguien llega a la iglesia, pues nosotros debemos como ir ahí, hablarle, pues convertirnos en su amigo, ¿verdad? Entonces, pues es algo igual con lo que yo me siento en historia familiar. Es una conexión que con las personas que han fallecido
que también es como una conexión de amistad, ¿verdad? Entonces, en mi parecer, esto es como el recogimiento de Israel. El recogimiento de Israel en ambos lados del velo. Hay una conexión muy interesante y no sé exactamente cómo funciona. Claramente, los antepasados en el mundo de los espíritus tienen un interés particular en sus descendientes, a quienes se les está enseñando el Evangelio a través de miembros y misioneros, ya que ellos tienen la llave para abrir la puerta a las ordenanzas de salvación para que quienes se encuentran en el mundo de los espíritus reciban el mensaje del Evangelio. Gabriel, estás en lo correcto al destacar que este es el recogimiento de Israel en ambos lados del velo, la obra misional y la de historia familiar. Muy buena observación. Henai, por favor. La obra misional invita a acercarse a Dios. Es algo que hacemos por los miembros y los que no lo son, para que comprendan sobre Dios. Esa invitación es la obra misional. Los bautismos por los muertos también llevan a las personas a Cristo. Son muy importantes. Acabas de resumir lo que el presidente Nelson nos ha enseñado a todos. Cada vez que hacemos algo que ayuda a que alguien se prepare para recibir una ordenanza y progresar en la senda de los convenios, ayudamos en el recogimiento de Israel. Excelente observación. Haré esta pregunta a todos. ¿Hay algunos ejemplos de ocasiones en las que han ayudado a otras personas a hacer su obra de historia familiar, ya sea parientes o en su quórum o clase de la iglesia? Henry, tenías la mano levantada para hablar de ayudar a los demás. Tuvimos la oportunidad de ir al centro de Estaca para ver la conferencia general. Entre las sesiones, los jóvenes ayudamos a los que estaban ahí. A veces las personas permanecían en el edificio ya que vivían lejos. Así que les llevamos computadoras o los guiamos al centro de historia familiar. Los ayudamos a imprimir tarjetas de ordenanzas para que pudieran llevarlas al templo el miércoles siguiente. Los ayudamos a imprimir las tarjetas y a prepararse para esas ordenanzas y de otras maneras en el centro de reuniones, al completar sus 4 generaciones o compartir un recuerdo en su árbol familiar. Esas cosas sencillas que las personas en ocasiones desconocen. Esa fue una experiencia excelente, ya que todos los jóvenes usaron sus tabletas, teléfonos o computadoras para ayudar a muchas personas y sentimos el espíritu. Aparte de ayudar a los demás, nos ayudamos a nosotros mismos, ya que sentimos el espíritu y nos sentimos más preparados. Al regresar a la siguiente sesión, escuchamos los discursos y aprendimos más, ya que teníamos la influencia del Espíritu. Henry, ¿cómo se organizó esa actividad? En realidad, nadie la organizó. Los jóvenes simplemente la hicieron. A veces solo mi hermano y yo. En otras ocasiones, más jóvenes y amigos. Estábamos ahí y simplemente comenzamos solos, con el dispositivo que tuviéramos, la tableta o el teléfono. Nos acercamos a quienes estaban sentados y les preguntamos, ¿cómo podemos ayudarlos? E imprimimos las tarjetas. A veces les preguntamos, ¿ha hecho alguna ordenanza este año? ¿Ha llevado un nombre al templo? Siempre aceptaban nuestra ayuda. Es difícil decirle que no a un joven que les ofrece ayuda.
En 5 minutos podíamos ayudarlos a imprimir una tarjeta de ordenanzas y entonces ellos mismos podían efectuarlas. Henry, permíteme asegurarte que entiendo. Ese fue un evento natural. Los jóvenes simplemente llevaron sus dispositivos y ofrecieron ayudar a las personas que necesitaban ayuda con la obra de historia familiar, ¿es así? Así es. Charmaine, tenemos entendido que durante la pandemia has recopilado fotos y recuerdos familiares, los has escaneado y has trabajado mucho. ¿Podrías compartir con nosotros qué has hecho y darnos más detalles? Trato de recopilar fotos familiares y cargarlas en mi cuenta de Family Search. Después escribo algunos detalles de la foto y la historia detrás de ella. Los jóvenes del barrio planificaron una actividad para ayudar a los miembros mayores a hacer lo mismo. Y alquilamos un negocio de alquiler de computadoras, ya que algunos miembros del barrio no tienen acceso a Internet. Entonces, de esa manera, tratamos de crear sus árboles familiares y de cargar fotos en Family Search. Así es. Hay un tema en común, Elder Hamilton: el poder de una sola persona para poner en marcha las cosas. Elder Bednar, otro tema que he escuchado es que los jóvenes no tienen por qué esperar a que los adultos les digamos qué hacer. Pueden dirigir, lo hacen. Y son bien capaces de organizar e involucrar a otras personas y hacer que las cosas sucedan. Es increíble. Estamos agradecidos por ustedes, jóvenes y jovencitas, por su disposición a hacer esto hoy. No solo he estado en sus hogares, ustedes han estado en mi oficina en casa, donde paso muchísimo tiempo. Ha sido un placer conocerlos y pasar tiempo juntos hablando de cosas que son tan importantes. Para concluir, diré que me asombra el poder de la juventud de la Iglesia y su capacidad para ver de manera tan clara lo que se necesita hacer, así como su disposición a avanzar con fe y hacer lo mejor que esté a su alcance. He sentido el poder del Espíritu del Señor al escucharlos participar. Y podría decir que ellos han sentido el poder del Espíritu del Señor al involucrarse en la obra del templo e historia familiar. Quisiera compartir con ustedes lo que es de mayor valor para mí, mi firme testimonio, que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Él vive. Como apóstol de Jesucristo doy testimonio de que ha resucitado. Es real y vive. Testifico que Dios, el Eterno Padre, es nuestro Padre y que su Hijo unigénito vino a la tierra para proporcionar el sacrificio expiatorio. Testifico que es verdad. Y si honramos nuestras ordenanzas y convenios, esa expiación efectuada por el Salvador nos bendice cada día de maneras sencillas y extraordinarias. Ruego que al involucrarse en esta obra, cada uno de ustedes tenga una confianza creciente para saber que nunca estarán solos, siempre tendrán su ayuda y que su amor por ustedes es infinito y eterno. Les expreso mi agradecimiento, testifico estas cosas y lo hago en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hola, hermanos y hermanas, los saludo desde mi hogar. Estamos nuevamente haciendo las cosas un poco diferente, pero mucho sigue igual. ¿Qué les pareció ese increíble mensaje que acabamos de recibir de estos jóvenes santos de los últimos días?
miembros de la nueva generación. Agradecemos al Elder Bednar y al Elder Hamilton por moderar este análisis. Estamos muy impresionados con estos jóvenes que nos mostraron cómo podemos escuchar al Señor por medio de la obra del templo e historia familiar. Aumentamos nuestra capacidad para escucharlo a Él. Y hay numerosas experiencias e historias que describen cómo la historia familiar es un proceso de revelación tanto para jóvenes como para adultos. Al rogar por aquellos que se encuentran al otro lado del velo, el Espíritu nos guía. Tenemos ejemplos de esto en nuestra familia. La foto que está detrás de mí a la izquierda es de una tía abuela cuyo testimonio del Libro de Mormón ha inspirado a generaciones de su posteridad. La Navidad pasada, Lisa enmarcó copias de la foto y las regaló a nuestras nietas, que tienen entre 2 y 11 años. Nos ha sorprendido cómo ellas se han conectado con ella y cómo sus atributos y testimonio del Libro de Mormón han impactado su deseo de transmitir esos atributos y de llegar a familiarizarse más con el Libro de Mormón. Hemos pedido a personas alrededor del mundo que compartan sus ejemplos personales y sus historias en cuanto a cómo la obra del templo e historia familiar incrementa su capacidad para escucharlo a Él. Este no es un número pequeño. Hemos estado en 18 países, en 11 idiomas diferentes, con muchas entrevistas hechas a estas personas en su propio idioma. Al verlas, consideren las oportunidades que han tenido en su vida y en la de su familia, que llevarán a que las ventanas de los cielos se abran y derramen bendiciones sobre ustedes. Estas promesas se nos han hecho por parte de nuestro amoroso profeta. Veamos cómo nos sentimos al mirar estos segmentos. El tema de hoy día es la cita del presidente Nelson cuando él dijo, les prometo que conforme aumenten el tiempo que pasen en el templo y en la obra de historia familiar, aumentará y mejorará su capacidad de escucharle a él. ¿Qué viene a su mente cuando escuchen esa promesa de nuestra querida profeta? Para mí eso es bien importante porque es cierto, cuando nosotros hacemos historia familiar, recibimos revelación, ¿verdad? Eso es tan bonito. Yo recuerdo perfectamente que yo quería encontrar muchos familiares en una ocasión y estaba buscando y buscando, pero no venían los que yo pensaba que podían ser. Entonces, una noche, cuando ya era casi de madrugada para amanecer, recuerdo exactamente que yo estaba dormida cuando yo pude escuchar un nombre, ¿verdad? Y lo tan claro. Y yo solo abrí mis ojos inmediatamente, eran como las 4:30 de la mañana, y yo me levanté rápidamente, fui a poner mi computadora y fue tan bonito el poder ver que yo encontré a esa persona cuando yo escuché ese nombre, y no solo estaba él, estaban sus hijos. ¿Verdad? Pudimos agregar una familia nueva. Entonces, a veces uno puede pensar que hacer historia familiar es un poquito difícil, ¿verdad? Pero realmente, si nos esforzamos y buscamos y oramos con fe, vamos a encontrar, ¿verdad? Al final esto es bien gratificante, es algo que nos llena de mucho gozo, ¿verdad? Entonces, sí podemos recibir revelación cuando nosotros hacemos historia familiar, en todo sentido, aún para dirigir a nuestros hijos, nuestra casa, ¿verdad? Es bien importante. A mí me gusta. Yo puedo ver sus rostros, aunque sea por video, yo veo una luz en ustedes y veo
Hermano, usted dijo que cuando pase por el velo va a tener muchos esperándole, pero yo le prometo que ellos les están ayudando ahora, que puedo ver en su espíritu, que ellos están ayudando a ustedes en sus vidas, como ustedes les han ayudado a ellos. Y solo quiero testificar, todo el testimonio que necesitamos es verles a ustedes y escuchar sus testimonios. Y yo, en el nombre del Señor, yo soy un humilde serviente, pero yo puedo decirles que Él está muy complacido y está muy feliz con sus vidas y por la obra que están haciendo para ayudar a todos. Y les amo y les respeto y les agradezco. Sí. ¿Y cómo es que conociste la iglesia? ¿Su experiencia? Tuvimos un problema de salud con mi hijo el mediano, con mi hijo el del medio. Y bueno, pues estuve en el hospital y estuve ingresado. Y bueno, yo fue la segunda o la tercera vez que yo pedía en oración, ¿vale? Entonces, pues cuando una de las partes de la oración fue cuando yo hablé con el padre, le dije que si en verdad mi hijo pues confirmaba lo que yo sospechaba y no tenía nada, pues me iba a bautizar. Y bueno, se mejoró, los diagnósticos fueron erróneos y me acabé bautizando hace 4 años. Y bueno, desde entonces estoy. Entiendo de que está sirviendo en el Sumo Consejo. Sí. Y que tiene responsabilidad sobre la obra del templo, historia familiar. ¿Qué ha hecho usted, su esposa, Vanessa, ¿verdad se llama ella? Sí. ¿Qué han hecho ustedes en cuanto a la historia familiar? Además de enseñarlo a los demás, ¿han hecho algo ustedes? Y si lo han hecho, ¿qué clase de experiencia han tenido? Empecé a tener más interés sobre esta parte de la obra, ¿no? Que es esto, ¿no? Entonces, eso fue como un pequeño empujoncito que me dio el Padre Celestial para poder poner más hincapié en esa parte de la obra, que también es muy importante. He tenido dificultades con mi padre biológico. Pero bueno, vi que no había ninguna manera ya de poder encontrar nada y le llamé por teléfono. Y se sorprendió mucho de la llamada, ¿no? Y bueno, hemos iniciado otra vez una pequeña relación. Bueno, la estamos retomando y bueno, pienso que es uno de las cosas con las que nos bendice cuando nosotros trabajamos, ¿no? Que no queda ningún trabajo y Él siempre nos da, mediante el Espíritu, nos da ideas para que nosotros podamos seguir trabajando, ¿no? Cuando nos estancamos, o bien sea por medio de un hermano, por bien ideas que nos vienen a la cabeza, que podemos poner en práctica. Nosotros nos sellamos por mis abuelos maternos y fue una experiencia magnífica. Sí. Es que en realidad todo lo que hacemos en el templo es todo magnífico y muy emotivo y muy espiritual, ¿no? Y en realidad, pues, eso es lo que tenemos que tratar un poco de hacer ver a otras personas, ¿no? Las bendiciones y los momentos buenos que se viven en el Santo Templo. ¿En qué forma, haciendo la obra de historia familiar a favor de sus antepasados, en qué forma le ayuda a acercarse más al Salvador? Y bueno, porque Él es el ejemplo máximo por excelencia de amor, de sacrificio, de todo desinteresado. En realidad, ese es a lo que debemos aspirar. La expiación es infinita y abarca esto también, esta obra en el templo. No teníamos que pensar demasiado, sino hacer lo que nos dice el profeta. O sea, porque realmente él lo único que quiere es que nosotros seamos bendecidos con las recompensas de trabajar en la obra. No quiero otra cosa. Y está anunciado el 4º templo en Guatemala y seguramente el Señor tiene en su mente
mucho más templos en Guatemala. Entonces, la obra de encontrar nuestros antepasados y llevar los nombres al templo es algo que nos llena con el espíritu. Cuénteme cómo han escuchado o los que ustedes trabajan con los jóvenes, con los adultos, cómo han sentido los demás la voz del Señor en su corazón. Buenas tardes, hermanos. Elder Duncan. Pues yo tengo una experiencia muy especial con relación a los jóvenes. Yo estoy trabajando con ellos y ya llevo un tiempito trabajando con los jóvenes como ahora miembro del Sumo Consejo, presidente de Destaca de los Hombres Jóvenes. Es impresionante cómo los jóvenes han entendido que necesitamos nosotros la salvación por medio también de las personas que no están de este lado. Me gusta mucho el recordar cuando estábamos yendo al templo y teníamos viajes al templo, se les invitaba a los jóvenes a que todos pudieran llevar sus propios nombres. Hay mucho trabajo que hacer en el templo, pero también hay mucho trabajo que hacer por nuestros propios familiares. Entonces, yo recuerdo que se les pedía por lo menos 2, 3 nombres de familiares que ellos pudieran conseguir para poder hacer ordenanzas por ellos. Pero muchos de esos jóvenes no se conformaban con 2 o 3 nombres. Habían jovencitos que en cuestión de 1 o 2 semanas ellos trabajaban arduamente y pues lograban tener 8, 9, 10 nombres, ¿verdad? Entonces el estar ahí y ver el esfuerzo de ellos al estar en el templo, sus rostros con mucha alegría, el saber que estaban ayudando. Entonces creo que esa es una parte muy importante. Como decía el presidente Reyes, hemos entendido la doctrina y creo que eso nos ha ayudado a esforzarnos. Entonces, si me puede quizás compartir un poco de lo que han hecho como familia con la historia familiar y cómo les ha afectado a ustedes a hacer esa obra. Le empecé a enseñar a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, que son los más entusiastas con lo que es la historia familiar. Y son los más hábiles con la computadora también. Por supuesto que sí, por supuesto. Entonces, empezamos, digamos, por lo que es la indexación para crearles un poco de llamarles la atención, el ver registros y saber que pueden digitalizarlos. Sí. Y luego, ya centrada su atención en lo que es la indexación, empecé a ver lo que es la historia familiar para poder ingresar nombres al templo. Mira, así se ingresa, aquí podemos agregar fotos y entonces empezamos a tener metas familiares ya para poder hacerlo. Entonces empezamos a formar un equipo ya de Templo de Historia Familiar con hermanos que realmente han ayudado mucho y esto ha sido todo un trabajo en equipo en realidad. Muchos buenos hermanos que han estado apoyando, liderando y enviando mensajes inspiradores, enviando incluso sus propias experiencias para que de esta manera los hermanos empiecen a interesarse más en lo que es la obra del Templo de Historia Familiar y ayudar a que ellos puedan conocer y acercarse más a sus antepasados. ¿En qué forma han visto ustedes de que hacer la historia familiar nos ayuda a escuchar más al Salvador o acercarnos más a Él? ¿Qué ha visto como la liga entre historia familiar y fe en Jesucristo o nuestra relación con Él? ¿Han visto algo, una liga? Claro, obispo, el poder saber de que estamos haciendo, la frase es de que somos de algún modo salvadores en el monte de Sión, nos ayuda a poder saber de que empezamos a desarrollar atributos semejantes a los de Cristo, porque nos llenamos de amor por los demás, sabiendo de que si son nuestros antepasados y ellos desean en realidad la salvación y nosotros podemos ser instrumentos en sus manos para ayudarles, entonces a nosotros, a medida que vamos haciendo la obra del Templo de Historia Familiar. Y la obra vicaria que Él hizo a favor de nosotros, o sea, la expiación, es una obra vicaria. Él pagó el precio por nuestros pecados.
Y nosotros también, la obra del templo es una obra vicaria. O sea, Él hizo algo a favor de nosotros que nosotros no pudimos hacer. Y nosotros, cuando hacemos la obra del templo, historia familiar, estamos haciendo a favor de otros lo que ellos no pueden hacer. Entonces, lo que nosotros hacemos es muy semejante a la obra vicaria que Él hizo a favor nuestro. Entonces, en esa forma, como usted dijo, presidente, seguimos el ejemplo de Jesucristo. Es interesante cuando siempre, si nos bautizamos a favor de otros, aun si no son parientes, sentimos algo especial, pero cuando lo hacemos a favor de nuestros propios antepasados, es algo único, es algo muy especial, ¿verdad? Entonces, estoy seguro que algún día, a lo mejor, Kiara, algún día, al otro lado del velo, en muchos años, porque vas a vivir muchos años, pero pasando de esta vida, seguro que habrán antepasados tuyos que te van a recibir, van a estar esperándote y van a darte gracias por hacer la obra a favor de ellos. Cuando recién nos sellamos, cuando nos sellamos, el año que nos sellamos como familia, también llevamos los nombres de mis abuelos al templo y fue una fecha muy especial para nosotros y también sentí que fue una fecha muy especial también para ellos. Gracias, hermano, hermana. Gracias a los 3 hijos tan buenos que sigan fuertes haciendo la obra del templo y como ejemplos a los demás. Les quiero mucho y otra vez mando mis saludos a todos, por favor. En la conferencia general de abril de 2020, el presidente Russell M. Nelson dijo: les prometo que conforme aumenten el tiempo que pasen en el templo y en la obra de historia familiar, aumentará y mejorará su capacidad de escucharle a él. Esa promesa se dio a todos nosotros individualmente. Se aplica a nuestros esfuerzos personales del templo e historia familiar. También se aplica a quienes tenemos llamamientos para dirigir los esfuerzos misionales y del templo e historia familiar en barrios y estacas. En ellos ayudamos a personas y a familias a recoger a Israel en ambos lados del velo. La instrucción reciente proporcionada por el presidente M. Russell Ballard en una carta, y que también se encuentra en el nuevo Manual General, junto con recursos disponibles en churchofjesuschrist.org, brinda detalles en cuanto a cómo un barrio puede organizar los esfuerzos de la obra de salvación y exaltación. Estos están dirigidos por las presidencias del Quórum de Elders y de la Sociedad de Socorro, bajo la dirección del obispo y el consejo de barrio. La reunión de coordinación de barrio es fundamental para estos esfuerzos. Para los esfuerzos misionales de barrio, la reunión se realiza semanalmente y asiste un consejero de la presidencia del Quórum de Elders y una consejera de la Sociedad de Socorro que esté a cargo de la obra misional, el líder misional de barrio, si se ha llamado uno, un joven que sirva como asistente en el Quórum de presbíteros y una mujer joven que sirva como miembro de la presidencia de la clase de las jóvenes mayores de las mujeres jóvenes. También asisten los misioneros de barrio y de tiempo completo. Para los esfuerzos del templo e historia familiar de barrio, la reunión se realiza con regularidad y asiste un consejero de la presidencia del Quórum de Elders y una consejera de la Sociedad de Socorro que esté a cargo de la obra del templo y de historia familiar. El líder del templo e historia familiar de barrio, si se ha llamado a uno, un joven que sirva como asistente en el Quórum de presbíteros y una joven que sirva como miembro de la presidencia de la clase de las jóvenes mayores, de las mujeres jóvenes. También asisten los consultores del templo e historia familiar de barrio. Las reuniones de coordinación pueden ser en persona o valiéndose de la tecnología. El propósito de estas reuniones, tras comenzar con una oración, es deliberar en consejo sobre cómo implementar el plan misional o del templo e historia familiar de barrio que se ha desarrollado bajo la dirección del Consejo de Barrio. La reunión también se usa para coordinar el trabajo en el barrio. El Consejo de Barrio crea un plan sencillo del templo e historia familiar.
Un comandante militar exitoso dijo en una ocasión, un buen plan ejecutado apresuradamente en este momento es mejor que uno perfecto que se ejecutará la próxima semana. Hermanos y hermanas, sencillo siempre es mejor que complejo. Estos planes responden las preguntas fundamentales. ¿A quién podemos ayudar y cómo podemos ayudar? Puede ser tan sencillo como nombrar a los nuevos conversos, hombres y mujeres jóvenes nuevos, ayudarlos a obtener una cuenta de Family Search, ayudarlos a que ingresen 4 generaciones a Family Search al usar el cuadernillo Mi Familia, etc. Dichos planes se llevan a cabo mediante distintas organizaciones en el barrio con la ayuda del líder del templo e historia familiar de barrio y los consultores del templo y de historia familiar de barrio. Las promesas del Señor dadas por medio de los profetas vivientes nos brindan la seguridad de que al incrementar nuestro tiempo en la obra del templo y de historia familiar y al ayudar a los demás a hacer lo mismo a través de nuestros llamamientos, incrementaremos y mejoraremos nuestra capacidad de escucharlo. Esta es una obra espiritual que depende de la revelación y la fomenta. Unámonos ahora a algunas autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia para visitar a líderes de esta en todo el mundo y conocer cómo han visto que se cumplen las promesas de una mayor capacidad para escucharlos según su experiencia y en su parte de la viña del Señor. Aumentará y mejorará su capacidad para escucharle a Él. O sea que el profeta nos prometió que si nosotros le dedicamos tiempo a la hora del templo de historia familiar, vamos a tener una mayor capacidad para escuchar al Señor. Cuéntame de ti, ¿cómo has visto eso tú que se ha cumplido en tu vida, esa promesa que nos ha hecho el presidente Nelson? Pues yo he trabajado en historia familiar desde que tengo como 8 años, que pasaba mucho tiempo en el centro de Estaca. Y hermana Clotilde me enseñó a indexar y después yo enseñé a algunas hermanas. Y actualmente trabajando como consultora, ayudando a las hermanas a encontrar nombres o igual enseñándoles a indexar. Y yo la verdad sí me he sentido más cerca de Dios al hacer la historia familiar, porque se siente el espíritu cuando estás investigando sobre tu familia o ayudando a alguna hermana y ver la emoción al encontrar su familia muy bonito. Y sí he recibido ayuda en mi estudio, he recibido mucha paciencia para lograr continuar. ¿Cómo sientes tú al ayudar a una persona a encontrar sus antepasados y completar su árbol familiar? Wow, se siente genial, como me siento en la misión otra vez. Es como poder ayudar a personas que durante el tiempo que vivieron en la tierra no conocieron el Evangelio por algún motivo. Entonces el poder ayudar a estas familias a encontrar a sus antepasados y hacer la obra por ellos, me siento como la obra misional. Y de hecho, recuerdo que hace 2 sábados más o menos estuve por la casa de esta familia y estuve trabajando con ellos y tuve el mismo sentimiento que tenía en la misión cuando compartía lecciones, ¿no? El poder estar con estas familias, hablar de sus familiares, poder buscar, tener pistas, ver qué se puede hacer. Entonces fue muy lindo. Excelente. Sí, es la obra del recogimiento de Israel, ¿verdad? Que estamos ayudándoles a progresar en el camino de los convenios. Excelente, gracias. Presidente del Quórum de los Élderes, ¿sí? Sí. Ok. ¿Cómo va todo en su quórum y cómo está ayudando los miembros de tu quórum a hacer su obra en la historia familiar y cómo estás preparando su quórum para ir al templo? Y también estamos haciendo algunos planes con el quórum para poder llevar a cabo, empezando por nosotros mismos, como líderes del barrio, para que podamos llevar a cabo nuestra historia familiar y de esa manera ayudar al quórum de élderes, como
dando ese ejemplo y motivando también por medio de nuestras experiencias para que podamos fortalecer más el barrio a través de la historia familiar. Y realmente la historia familiar es una obra que nos une a todos, ya sea a los vivos como a los muertos. Y a la vez nos ayuda a poder tener experiencias espirituales, de tener esa perspectiva, de tener una visión de que las familias pueden ser eternas y a la vez todo lo que hagamos tiene una consecuencia eterna. ¿Pueden imaginar el poder de un barrio si todos tienen esa perspectiva, esa visión eterna de la obra? Sería increíble, ¿no es así, obispo? ¿Qué piensas? Pensando un poquito, yo tuve un consejo de barrio hace un mes y nos pusimos la meta de trabajar a full en historia familiar. Y el primer domingo imprimimos 27 nombres y el segundo domingo imprimimos 22 nombres. Y eso pesó un poquito porque si lo hubiéramos hecho todo el tiempo o si no hubiéramos abocado en ello, ¿cuántos nombres hubiéramos impreso? Y nos pusimos la meta y llevamos una pareja para sellamiento y una hermana para recibir su investidura. Y nos llena de satisfacción y reconocemos que le somos útiles al Señor en su obra cuando vemos esos logros, Elder. Yeah. Y obispo, si tú tienes ese enfoque, el barrio va a seguir su ejemplo, sin duda, con todos, porque van a sentir el espíritu, sin duda. Hermano López, en su llamamiento, ¿cómo puedes involucrar las mujeres jóvenes más en esta obra? Lo primero que yo pienso es que tengo que hacerla yo. Porque para empezar, los jóvenes sienten lo que uno dice, sienten el testimonio que uno tiene. Entonces, yo cada domingo que voy a dar una clase, por ejemplo, pienso, ¿realmente yo apliqué lo que yo le voy a decir ahora que haga? Entonces, creo que lo más importante es que yo empiece de casa, que yo pueda obtener un testimonio, que luego pueda ir con ellas y compartir mi testimonio. Y lo segundo es buscar maneras más creativas para poder llegar a ellas, porque muchas veces no se conectan, no envían fotos, no responden los mensajes. Entonces, por medio del espíritu, arrodillarse y buscar formas. ¿Qué cambios han hecho? ¿De qué forma se están coordinando? Y quisiera escuchar un poquito de cada uno de ustedes. Algo que ustedes han notado que se está haciendo diferente o que se podría hacer diferente. Ok, concretamente como barrio hemos tratado, hermana, de que el trabajo que se realiza en el Comité de Historia Familiar tenga la participación de todos los sectores, de todas las organizaciones, de todo miembro que en este comité participa. Hemos contado con el apoyo de una consultora que permanentemente de barrio, una consultora de historia familiar de barrio que permanentemente ha apoyado a la obra y a las organizaciones, pero igualmente el éxito que hemos tenido, los frutos que hemos logrado, ha sido a que las organizaciones individualmente han prestado oídos a las invitaciones, a los recordatorios y han hecho de las actividades de historia familiar una constante, no solo durante este año, sino que durante los años anteriores. Okay. Es por ello que cuando nosotros este año nos enfrentamos a la limitación del poder reunirnos, del poder congregarnos, ciertamente el barrio Bello Amanecer, yo podría decirle y asegurar de que habíamos logrado tener una experiencia donde la casa de varios de los que hoy aquí estamos participando se habían convertido en mini centros de historia familiar de barrio, anteriormente, en años anteriores. Y este año, obvio, no fue la excepción. Este año creo yo de que esas prácticas anteriores son las que nos ayudaron a de hecho, maximizar ese recurso, ¿verdad? Al multiplicarnos dentro de nuestras casas,
ayudando a otras personas. Y lo menciono porque casi el 70-80% del año estuvimos con limitaciones de congregar, ¿verdad? Pero realmente el éxito, hermana, y los frutos del trabajo de historia familiar ha sido gracias a la participación y el involucramiento de cada miembro del comité de historia familiar del barrio. Me llamó la atención la expresión que usó el obispo, que dijo que ustedes tienen, que hay muchos hogares de sus miembros que se han convertido en minicentros de historia familiar. Sí, así y a lo mejor la meta podría ser que cada hogar sea un minicentro también, ¿verdad? Que todos participen, que todos puedan sentir ese espíritu. Creo que algo muy interesante que sucede cuando empezamos a hablar de nuestra familia, inmediatamente sentimos un espíritu diferente, y es el espíritu de Elías, que es una manifestación del espíritu que testifica de la naturaleza divina de la familia. Y ayudar a todos los miembros a sentir ese espíritu tal vez debería ser nuestra meta. ¿Y cómo es que ustedes han organizado o cómo prepararon su plan? ¿Qué fue el proceso de hacer un plan de historia familiar en el barrio? Sí, se hizo una reunión de coordinación con el consejero asignado del quórum y justamente con los consultores y el Día del Templo de Historia Familiar. Ese plan de historia familiar se presentó luego al Consejo de Barrio y todos estuvimos de acuerdo, ¿sí?, con algunas modificaciones que se hicieron, y de ahí en más, o sea, se presentó en una reunión sacramental y se presentó a todos los miembros del barrio. Tal vez la familia Serra, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué han sentido al hacer la historia familiar o ayudar a otros a hacer la historia familiar? Creo que el poder trabajar en historia familiar, en mi caso particularmente, me ha ayudado mucho a acercarme a Jesucristo. Lo que he podido sentir indexando y buscando familiar y tratando de hacer la obra, es hasta cuando estoy indexando poder sentir a veces el agradecimiento de esas personas que ni siquiera conozco, que siento su felicidad de que estamos trabajando por ellos. Personalmente siento que me acerca más a Jesucristo al poder hacer algo por alguien que ni siquiera conozco, pero que tengo la fe y la certeza de que lo estoy ayudando para que Él pueda entrar en la obra y que realmente podamos cumplir el plan que Jesucristo preparó y el Padre para nosotros. Muy bien. Hermana Serra, ¿qué piensa? Personalmente, también nos acerca más al Padre Celestial trabajar en Templo de Historia Familiar, ¿no? Pero nosotros también nos ayudó más a hermanarnos en el barrio. Hermana Guevara, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Hermana, ¿ha tenido una experiencia especial, un relato de éxito que le gustaría compartir con nosotros en cuanto a la historia familiar? Hace unas semanas tuvimos una actividad con mujeres jóvenes. La idea era que cada jovencita buscara alguna historia sobre algún familiar suyo, un antepasado, y contara su historia en esa actividad. Y la verdad es que cada jovencito tuvo una linda historia para contar sobre cómo se conocieron sus abuelos o algún otro antepasado. Y la verdad es que si bien pude ayudar a muchas de ellas, de esas jovencitas, se sintió un lindo espíritu y todas nos quedamos con ganas de seguir investigando y seguir fortaleciendo nuestros árboles. Obispo, sabe que queremos que los jóvenes como Samuel estén involucrados en las reuniones de coordinación y en esta obra. ¿Por qué piensas tú que la primera presidencia y el quórum de los 12 quiere que los jóvenes estén involucrados? ¿Qué piensas tú? Porque el presidente Nelson, en tantas, digamos, invitaciones que ha hecho, ha invitado justamente a los jóvenes y ha revalorizado
la importancia que tienen ellos para poder hacer el recogimiento de Israel, en ambos lados del velo. Por eso justamente la herramienta de tener un consejo de barrio de la juventud, de involucrarlos en la historia familiar, en la obra misional, es porque justamente ellos son los que en unos años más nos van a guiar a nosotros al tomar, digamos, decisiones de este tipo, ¿no? Para poder seguir acrecentando la iglesia. El profeta ha dicho que podemos escuchar al Salvador mejor cuando hacemos la obra de la historia familiar. ¿Qué piensas tú? ¿Has podido escuchar mejor la voz del Señor al hacer esa obra? Justamente hace un tiempo atrás, no fue hace mucho, como hace 2 meses atrás, estábamos teniendo unos problemas económicos porque hay unos problemas en la ciudad donde vivimos con el pago de los salarios. Y entonces, bueno, no teníamos otra cosa, pero no teníamos muchos recursos, pero nos habían justo puesto internet en nuestra casa, un internet fijo. Entonces, con mi esposo empezamos a trabajar en nuestros árboles enseguida porque teníamos internet ilimitado, ¿no? Y trabajamos, no sé, como durante una semana, así como entrábamos todo el tiempo libre que teníamos, entrábamos y hacíamos algo en nuestro árbol porque ambos tenemos unos árboles bastante grandes y tenemos siempre mucho trabajo, y es como había pasado, nos sentíamos mejor, y no pasaron 2 o 3 días de estar haciendo eso que las bendiciones también temporales empezaron a llegar. Y enseguida los dos reconocimos de que eso era porque estábamos trabajando en historia familiar, ¿no? Y bueno, gracias a eso yo también tengo, no sé, como fácil entre 50 y 70 nombres para llevar al templo la próxima vez que vaya. Y todavía tengo un montón de gente que agregar a mi árbol. Bueno, que quizás ahora porque empecé mi rutina de estudios y eso es un poquito más difícil entrar, pero en ese momento fue como encontrar un tesoro para mí. Me complace expresarles nuestro aprecio por acompañarnos en esta instrucción para líderes. Esta ha sido una experiencia excepcional. Quisiera que consideren cómo la tecnología ha hecho posible esta sesión con personas de todo el mundo. Verdaderamente es global y a la vez es local. Este ha sido un año con restricciones inusuales. El COVID ha hecho que limitemos nuestras interacciones y viajes. Y cuando comenzamos a pensar cómo podría planificarse y presentarse esta sesión para líderes, no se contemplaron muchas actividades en las que han participado. No podríamos haber tenido la inspiración u oportunidad de presentar Roots Tech Connect de no haber sido por las restricciones impuestas por el COVID. Ninguno de nosotros quiere el COVID, ni nos gustan las restricciones. Pero si tenemos ojos para ver y oídos para oír, puede haber increíbles bendiciones incluso entre las limitaciones y las restricciones. Quisiera sugerir que esta sesión para líderes es una de esas increíbles bendiciones. He anotado un par de cosas a las que me gustaría que les presten atención a fin de mostrar lo que se pudo lograr en esta reunión que no podríamos haber efectuado de otra manera. Hubo un total de 45 visitas a hogares. Tuvieron la oportunidad de ir a estos con autoridades generales y oficiales generales de la iglesia y pudieron contemplar la administración de la mejor manera. Esto no concluirá al decir amén. Podrán regresar y verla una y otra vez y aprender del ejemplo de estos grandes líderes. Los participantes provinieron de 18 países. Si tuviéramos la sesión regular en vivo, que tenemos cada año, que es fantástica, nunca habríamos podido tener tal variedad de participantes asistiendo.
Hay un total de 27 personas que han estado involucradas en algunas de estas presentaciones. Y lo hemos hecho en 11 idiomas. Puedo sugerirles que este es un ejemplo excepcional de la inspiración que llega cuando nos centramos en lo que se puede hacer en vez de lo que no se puede hacer. Los invito a asegurarse de que aprovechen al máximo este recurso. No es un evento único, no es solo la conclusión de una reunión al decir amén. En un momento comenzará la obra, al sacar provecho de las cosas que han aprendido y al ponerlas en práctica. Debido a que este evento es en vivo, pueden escuchar las notificaciones de los correos electrónicos que recibo al estar haciendo la grabación en este momento en mi oficina en casa. Así que es un placer tenerlos en mi hogar y poder estar con ustedes de esta manera. Quisiera sugerir algo que pueden hacer al concluir y comenzar a trabajar. Por favor, consideren estas preguntas. ¿Qué he aprendido? ¿Y qué haré con lo que he aprendido? Les prometo que les vendrá la inspiración conforme reflexionen y revisen algunas de las notas que tomaron. ¿Qué les llama más la atención? ¿Y qué han aprendido? Pero más importante, esto no se trata de solo tener conocimiento adicional en su mente. Esto se debe reflejar en su fe como un principio de acción que van a ir y hacer que bendecirá y beneficiará a muchas otras personas en ambos lados del velo. Nuevamente, mi invitación es, ¿qué han aprendido? ¿Qué harán con lo que han aprendido? Aunque esta es una instrucción para líderes, el material al que tienen acceso ahora beneficia a cada persona, mujer, hombre, niño y niña. No piensen que de alguna manera esto es de uso limitado para aquellos que son líderes. El deseo de mi corazón es que cada niño y niña haya aprendido algo de esta experiencia que los haga discípulos más devotos de Jesucristo, que los ayude a ver la importancia de esta obra eterna, de proporcionar las ordenanzas de salvación y los convenios asociados con ellas a todos los hijos del Padre Celestial, nuevamente en ambos lados del velo. Quiero expresar mi amor por ustedes. Los amo. Agradezco esta oportunidad de participar con ustedes. Ruego que seamos enriquecidos mediante esta experiencia y que se refleje en lo que iremos y haremos como siervos del Señor. Como apóstol del Señor Jesucristo, declaro con gozo que Él vive. Sé que Él es nuestro Salvador y Redentor, que ha resucitado y que vive. Esta es la iglesia viviente de Jesucristo, porque Jesucristo vive. En esta iglesia tenemos su autoridad, tenemos su doctrina, tenemos sus ordenanzas de salvación y principios. Y ese es el mayor gozo que cualquiera de nosotros puede experimentar, ayudar a los demás a encontrar el propósito y gozo duradero que viene mediante el Evangelio de Jesucristo. Doy testimonio de Él como la verdad. E invoco sobre ustedes la bendición de que tengan un gozo cada vez mayor al participar de esta obra sagrada. Declaro este testimonio e invoco esta bendición sobre ustedes en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuestro amado Padre Celestial, te damos las gracias por todo el amor que brindas hacia nosotros, tus hijos. Gracias por tu Evangelio, el cual nos brinda felicidad y gozo. Gracias por habernos permitido ser instruidos el día de hoy por tus líderes y hermanos fieles. Gracias por tener profetas, apóstoles y líderes inspirados.
Te rogamos que puedas ayudarnos y poner en acción estas enseñanzas y de este modo bendecir la vida de nuestras familias y de todas las personas. Te pedimos que por favor santifique los esfuerzos que hacemos para ayudar en el recogimiento de Israel. Y todo esto, Señor, te agradecemos y pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.